la salud de la ciudad. Tomemos previsiones. Hacemos un alto para hablar de temas de salud que nos encanta, que siempre nuestro doctor, el doctor Andrés Orsoni, siempre está alertando a través de las redes sociales, y nosotros pues tenemos que informarlo también a través de nuestras formas tan convencionales y también digitales, porque estamos conectados contigo por todas partes. Es Andrés Orsoni quien está en línea, médico neumonólogo, especialista en medicina crítica, y nos habla en las redes sociales, y con él queremos discutir eso para que nuestra audiencia tenga la información de que los casos de COVID vienen en aumento, esto sin crear una alarma, sino más bien lo que queremos es que usted tenga la información y tome las previsiones, pero ahora en combinación con otras patologías. A ver, doctor, ¿cómo está? Hola, saludos, gracias por la invitación. Bueno, sí, hemos tenido en las últimas semanas un aumento de casos de COVID-19 y esto asociado a dengue, porque hay mucho dengue en el país. Entonces, hemos visto pacientes con dengue y COVID, hemos visto pacientes con COVID e influenza. Por alguna causa, pues todavía se ven casos de influenza, aunque no es la época endémica de la influenza, pero todavía vemos influenza en pacientes que van a la consulta. Entonces, bueno, hay que tomar previsiones. Llegaron las lluvias, siempre con las lluvias hay más mosquitos, los mosquitos transmiten el dengue, igual siempre con también las lluvias. Entonces, agua emposada, ¿no? aguas estancadas, entonces, y adicionalmente a esto siempre los cuadros virales, el virus sincicial respiratorio en los niños, influenza y COVID en los adultos. Entonces siempre hay un poco de más enfermedades en las personas en la época de lluvia. ¿Okay? Oye, usted lo admiro como doctor, porque, por ejemplo, ¿cómo diagnosticar esto, influenza y COVID a la misma vez? Muy fácil, la sintomatología es parecida, ¿okay? O sea, tienes un cuadro de fiebre muy alta, con mucho malestar en el cuerpo, que en muchos casos tienes rinorrea, tos con expectoración, en algunos pacientes tienes diarrea, y se asemejan mucho los cuadros. Entonces simplemente tú te haces una prueba de hisopado nasal para determinar antígeno para COVID, o una prueba para determinar influenza, y ahí tienes el diagnóstico diferencial. Claro, O sea, con la prueba. cuando los cuadros se parecen, tú haces el diagnóstico diferencial con las pruebas. ¿Okay? Y para usted es necesario identificar que están las dos presentes, porque habrá que hacer un tratamiento especializado. Depende de la condición del paciente. Si tú tienes un paciente sano, un paciente joven que no tiene ninguna enfermedad previa y tiene COVID y tiene influenza, pero le hace exámenes de laboratorio, no tiene disminución de la saturación de oxígeno, sus pruebas de laboratorio están relativamente normales, tú pones a ese paciente en observación, le das mucho líquido, le das lo que nosotros los médicos llamamos tratamiento sintomático, que es mucho líquido, acetaminofén para la fiebre y reposo en la casa. Y vas monitoreando el paciente. Si ese paciente en algún momento le disminuye la saturación de oxígeno, entonces tú tienes que ver qué está pasando, le haces una radiografía de tórax y vas evaluando al paciente. Ahora bien, si tú tienes un paciente en esta misma condición, pero es una persona mayor de 60 años o es una persona que tiene una enfermedad respiratoria previa, entonces probablemente tú tengas que darle a ese paciente un antirretroviral. En el caso de COVID, tú le das un antirretroviral que se llama molnupiravir, que es un antirretroviral muy bueno para controlar el virus del COVID, y inmediatamente el paciente se recupera muy rápido. Lo importante es asistir al médico para estas indicaciones, porque fíjese, en el caso de la combinación de dengue con COVID, ahí habría que ver, porque el dengue tiene contraindicaciones de cosas que tú para el COVID te tomabas, como por ejemplo el ibuprofeno, ¿no? No sé si está contraindicado. O sea, y es importante más bien asistir a la consulta médica y que tu médico sea el que te dé la indicación. No sé si existen medicamentos que se utilicen en el COVID que sean contraindicados para el dengue, por ejemplo, para que no se transforme. Tengo entendido que es así. Usted aclárenos en un dengue. Sí, tú sabes hemorrágico. El dengue hemorrágico normalmente se produce
en las personas que ya han tenido dengue previo, ¿ok? O sea, una persona que nunca tuvo dengue no va a cursar con un dengue hemorrágico de inicio. Generalmente el dengue hemorrágico ocurre en personas que ya tuvieron dengue, ¿ok? Y lo importante es no utilizar ningún medicamento que te prolongue las pruebas de coagulación o ningún medicamento que sea antiagregante plaquetario. Por ejemplo, la aspirina, hay medicamentos que utilizan los pacientes cardíacos que son antiagregantes plaquetarios. El ibuprofeno es un antiagregante plaquetario. Entonces, tú tienes que evitar, ¿ok?, que las plaquetas sigan disminuyendo, porque la afectación, el dengue te afecta la producción de plaquetas en el organismo. Entonces, al disminuir las plaquetas en tu torrente sanguíneo, tienes la probabilidad de que se te produzca sangramiento. Entonces por eso se llama dengue hemorrágico. Entonces tú tienes que evitar eso, no utilizando medicamentos que te bajen las plaquetas o que te cambien la producción de plaquetas, ¿okay? Entonces hay pacientes que tú tienes con dengue y tienes con COVID, entonces tienes que ver cuáles medicamentos vas a utilizar para que no te afecte uno y te mejore el otro. Claro, que eso no lo vas a hacer por cuenta propia, hay que ir al médico. No. Siempre la recomendación es que acudas a tu médico para que tu médico te indique los exámenes de laboratorio que necesites y te indique el tratamiento específico que debas tomar dependiendo de qué patología tengas asociada en ese momento. Afortunadamente hay exámenes de laboratorios específicos para cada uno de estos casos. Sí, tú tienes serología para dengue, tienes serología para influenza, tienes serología para COVID, o tienes el hisopado nasal para determinar COVID e influenza. O sea, tienes todas las herramientas de laboratorio que existen en Venezuela y están al alcance en todos los laboratorios para que tú tengas el diagnóstico lo más pronto posible. Hablemos de prevención en el caso de estos casos combinados de enfermedad de COVID, influenza, COVID, dengue. Bueno, tú sabes que la prevención de los cuadros virales siempre es el distanciamiento social, el lavado de manos y utilizar tapabocas. Eso está, básico. Pero más que rayado, como quien dice, pero está hoy en día vigente. ¿Okay? Ahora, prevención del dengue, bueno, tienes que evitar deposiciones de agua en tu casa, tratar de usar mosquiteros, insecticidas, que en la zona donde vivas hagan fumigaciones, la alcaldía, fumigaciones, esas cosas, ¿me entiendes? O sea, tienes que, y en lo posible, pues si tienes mosquiteros, utilizar mosquiteros. Pues puedes utilizar en personas que tienen casas y no tienen aires acondicionados, que la casa esté cerrada, pues utilizar en la ventana mosquiteros. Claro, porque el COVID y la influenza se pueden pegar más rápidamente con la tos y todo esto, pero el dengue se contagia es a través del mosquito. El mosquito que te lo transmite, exactamente. Es decir, que si tú estás con una persona que tiene dengue, le pica el mosquito y te pica a ti, ¿se te pega? Claro, o sea, si el patas blancas es el transmisor del dengue. Sí. Y para que la gente entienda, pues, cuál es el mosquito, ¿ok? Y entonces, si tú estás en tu casa y tu hijo tiene dengue y tiene mosquitos en tu casa de este tipo, entonces estos mosquitos pican a tu hijo, ellos atraen el dengue, lo incuban en su tubo digestivo y cuando van a ti y te pican, pues te transmiten el dengue. Está listo. Sí, entonces, por eso entonces hay que utilizar insecticida, los mosquiteros y... Sí, sobre todo si tienes un familiar enfermo en la casa con dengue, tienes que tratar de utilizar un mosquitero para que él esté protegido y que a él no lo piquen los mosquitos que vayan a contaminar a otras personas. Claro, porque también el dengue es más peligroso también con la edad, ¿cierto? Sí, bueno, eso es relativo, pero eso va a depender siempre del sistema inmunológico de la persona. Pero en este caso lo más importante para la prevención del dengue sobre todo es
evita que se reproduzca el mosquito. Entonces, evita que hayan aguas residuales en tu casa o a los alrededores de tu casa. Eso Si es lo más estás importante. almacenando agua por una situación de falta de agua, que es algo que vive todo el país, pues hay Sí. que tapar ese pipote, pues ponerle Tapar la el tapa. pipote, ponerle un poco de cloro al pipote para que el agua esté potabilizada, Bien. y bueno, y en lo posible evitar que los mosquitos pues pongan huevos Sí, para que se produzcan las claro. larvas. ¿Ok? Recojo de todo esto, doctor, y gracias por el contacto, el hecho de que ante esta situación combinada, pues yo creo que hay que asistir al médico, es la primera alerta que hay que hacer para no automedicarse. Muchísimas Eso gracias es correcto. al doctor Andrés Orsoni, médico neumonólogo y especialista en medicina crítica. Sus redes sociales @drcurapulmones.